Bueno, les comentaba que en la actividad en donde se estaban dando estos datos respecto de la prueba de acceso a la educación superior estuvo anunciada para la prensa, para acudir a esa actividad, la presencia del ministro de Educación. Marco Antonio Ávila, sin embargo, no llegó. Bueno, él va a enfrentar desde esta tarde una acusación constitucional, deserción escolar, derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y el incumplimiento del rol de supervigilancia en el sistema JUNAEP, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, son algunos de los ejes abordados en los 7 capítulos que van a ser presentados en esta acusación constitucional en contra del ministro de Educación. La oposición ingresará el libelo esta mañana. Néstor Aburto, buenos días. Hola, Néstor. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy se presentará, como ustedes lo señalaban, la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, militante de Revolución Democrática, y una acusación que está impulsada por el Partido Social Cristiano y también parlamentarios de Renovación Nacional, la UDI y el Partido Republicano, que apoyan esta decisión. De hecho, el libelo contemplará 7, tal como escucha, 7 capítulos, en los cuales serán abordados temas desde la violencia en establecimientos educacionales hasta la vulneración del derecho preferente a los padres de la educación sexual de sus hijos. Hay que considerar que cada capítulo significa una acusación diferente, por lo que se suma, como ya les decía, 7 acusaciones contra el secretario de Estado en materia de educación. Desde el regreso a la democracia no había ocurrido una acusación, 5 había sido el mayor número en cuanto a Yasna Proboste, que recuerdan ustedes terminó por ser acusada, votada por el Senado, dejar la cartera de educación y desde ahí no se habían conocido tantos capítulos, o 5 era el máximo. También hubo, Marcela Cubillo tuvo una acusación similar de 5 capítulos, pero en esta oportunidad estamos hablando de 7 capítulos. ¿Qué significa y cuáles son sus contenidos? Ponga atención, porque este va a ser el debate de hoy, pero el debate que va a marcar los próximos días. El primero y el segundo capítulo, los dos primeros, tratan sobre la infracción del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos tras la implementación de lo que llaman las jornadas de educación no sexistas y las orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes con identidad de género y orientaciones sexoafectivas diferentes en el sistema educacional chileno. Esas son las líneas de argumento. El capítulo 3 de esta acusación constitucional es referente a la infracción de la Ley General de Educación al excluir, dicen los acusadores, a los estudiantes con discapacidad de la política educación inclusiva. O sea, a juicio de quienes van a acusar, se han excluido a los estudiantes con discapacidades diferentes de esta política del ministerio. El cuarto capítulo habla de la infracción al rol de autoridad y conducción del sector educativo respecto al ausentismo y deserción escolar. Porque afirman que respecto a este punto viene en debate hace mucho rato respecto a que jóvenes no volvieron al aula de clase. Incluso la administración anterior, donde se habían aplicado algunos planes, y es lo que, a juicio de los parlamentarios acusadores, no tendría la suficiente fuerza o compromiso del ministerio para que esos jóvenes regresen a las salas de clases. El quinto capítulo es incumplimiento del rol de supervigilancia de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas con ocasión del inserto de información sobre educación no sexista en los cuadernos entregados a los estudiantes del sistema público. Los que tienen buena memoria recordarán que hubo toda una polémica a inicios de año respecto a este capítulo de educación no sexista que estaba en los libros que fueron entregados a los estudiantes. El capítulo 6 trata sobre el incumplimiento del rol de supervigilancia de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas en ocasión al programa de alimentación escolar y de alimentación parvularia, enfatizando en organismos públicos como JUNAEP, donde acusan irregularidades por más de 70.000 millones de pesos en entrega de alimentos a servicios y establecimientos no licitados. El último capítulo, el séptimo, es incumplimiento de la ley en referencia al sistema de educación pública con ocasión de graves negligencias e inejecuciones en implementación de los servicios locales de educación en Calama y la costa del Maule. Recordemos que se está trabajando en un proyecto de ley que se ha ido extendiendo, que es desmunicipalizar, es decir, los colegios que están en manos de los sostenedores municipales,
vuelvan al Estado a través del Ministerio de Educación, pero a través de los servicios locales educacionales. Desde la oposición afirman su compromiso para impulsar dicha acusación, declarando que actualmente existe un desastre, textual, un desastre en el sistema educacional chileno. La diputada de la bancada de la UDI, Marlene Pérez, indicó que se requiere con urgencia un cambio en el ministerio que beneficie a los estudiantes y también a la educación chilena. El ministerio se ha ideologizado bajo la dirección del ministro Ávila, ignorando las verdaderas necesidades de la educación pública. Estamos frente a una catástrofe educativa liderada por este ministro que no cumple con sus obligaciones legales. Es hora de tomar medidas drásticas para rescatar nuestra educación de este desastre y exigir un cambio real en beneficio de nuestros estudiantes. Usted comprenderá que la oposición no tiene una mayoría plena tiene que construir una mayoría en la Cámara de Diputados, y por ello que es importante lo que van a mencionar algunos militantes como por ejemplo la Democracia Cristiana, pero también diputados independientes pro algo, pro Partido Radical, pro PPD, por la negociación que se pueda dar. De hecho, ayer las señales eran que el centro se va a mantener al margen al menos del debate inicial, ya que señalaron que no tomarán una decisión previo a estudiar los fundamentos que serán presentados durante esta jornada. Así lo expresó el diputado de la Democracia Cristiana, Ricardo Cifuentes. Creo que esta es una herramienta que hay que estudiar muy a fondo y que no puede ser utilizada tan circunstancialmente. Hay que tener razones muy de fondo para que esta pueda perseverar en mi criterio. Vamos a esperar los fundamentos que tiene la acusación y vamos a resolver en ese sentido. A ver, Néstor, te interrumpimos brevemente porque hay una información del momento respecto del Metro de Santiago, particularmente la línea 5. Desde hace ya algunos momentos, auditores que hasta ahora además son pasajeros, nos estaban informando acerca de la situación, y el Metro da cuenta ahora de que está disponible línea 5 solo entre Plaza de Maipú y Baquedano. Dicen que es por una persona en la vía, y esa es la alerta Metro. Lo que nos dicen auditores es que la emergencia se registra en la estación Irarrázaval, siempre de línea 5, y que es una persona que se habría lanzado a las vías. Nos han compartido algunas imágenes de la situación a esta hora de colapso en gran parte de las estaciones de línea 5 del Metro de Santiago, y que está funcionando solo entre Plaza de Maipú y Baquedano. A esta hora hay aglomeración en esos lugares. Si alcanza a escuchar este mensaje, tome alguna alternativa, porque además auditores nos cuentan que estaban evacuando algunas de las estaciones porque no va a haber servicio en un rato largo, que además está en hora peak a esta hora. Solo disponible línea 5 entre Plaza de Maipú y Baquedano a esta hora. Claro, está llenísimo el metro. Resulta que la evacuación es difícil justamente porque los carros van repletos, y por eso nos envían estas imágenes de carros repletos y en algunos casos de la evacuación, que es muy muy complicada a esta hora. Gracias por escribirnos al WhatsApp al más 5699-200-788. Seguimos contigo, Néstor. Sí, les contaba de la oposición. Obviamente van todos de una postura a votar a favor de esta acusación constitucional. El centro, como se hace llamar, la Democracia Cristiana, algunos parlamentarios o un parlamentario vinculado a Amarillo, mientras que los independientes están en una negociación, quieren conocer el texto antes de tomar una definición. Obviamente los partidos del oficialismo van a votar en contra, es obvio, ¿no? Por ejemplo, la diputada de Convergencia Social, Emilia Schneider, habló ayer, dijo que ellos van a votar desde ya en contra porque les parece injusto todas estas acusaciones, e hizo un llamado a dejar la pelea chica y comenzar a trabajar por la educación chilena. Que la derecha lleva semanas anunciándola, pero no han sido capaces de presentar el texto. Pareciera ser que no tienen argumentos o que están intentando improvisarlos. Dejemos la pelea chica y nos pongamos a trabajar en lo que debería ser la prioridad de todas y de todos, que es la educación chilena y el apoyo a las comunidades. No solamente el castigo, que es la lógica en la que insisten algunos. 78 votos son los necesarios para que avance la tramitación de la acusación constitucional en el Congreso, y a juicio de los parlamentarios acusadores, hay que decirle con toda transparencia a nuestros auditores que se ve bastante cuesta arriba que se dé luz verde en la Cámara de Diputados, pero todo esto va a ser clave el debate público. Esto lo han señalado los quienes están detrás de la acusación constitucional, es decir, los argumentos que se entreguen respecto a lo que empiece a opinar la ciudadanía puede ser clave para juntar los 78 votos. ¿Por qué? Porque diputados independientes,
así como también viene la semana distrital, van a recibir comentarios en sus distritos por parte de los ciudadanos, diputados independientes y algunos sectores que pudieran sumarse a esta acusación. ¿Qué es lo que dicen? Por ejemplo, dentro de las minutas que se han preparado, señalan que se ha normalizado la violencia en distintos establecimientos educacionales, principalmente aquellos reconocidos como emblemáticos de Santiago, ante el silencio del Ministerio de Educación. Se acusa también que se conocen asimismo los enormes repercusiones que el cierre de establecimientos educacionales ha ocasionado respecto a la pandemia, y todo un sector político que estuvo de acuerdo en que Raúl Figueroa no pueda abrir por más de 250 días los establecimientos educacionales cuando fue ministro de Educación. Lo que llama la atención, mira, el inicio de esta acusación constitucional fue de una diputada del Partido Social Cristiano, diputadas, Sara Concha y Francisca Muñoz, después del Partido de la Gente, y se estimaba que, como son partidos minoritarios, no iba a tener gran apoyo, pero progresivamente, en la medida que pasaban los días, que pasaba el tiempo, comenzaron a tener más y más apoyo y además a recibir ayuda en la redacción justamente de esta acusación constitucional con estos 7 capítulos. No hay votos en estos momentos para eso, pero, como tú dices, están todas las personas o estos parlamentarios que quieren jugar ocupar el centro político. Y por lo tanto habrá que ver qué pasa con el centro político y esta acusación constitucional. El peor de los escenarios respecto a eso, Tomás, es que ayer ya quienes están en ese llamado centro político dijeron, mire, nosotros no nos vamos a referir, tenemos que leer el libro, pero no sabemos si vamos a aprobar o rechazar. O sea, dejaron total y absolutamente abierta la posibilidad. Ya, pero mira, a ver, ¿cuántos diputados tiene el oficialismo? 64. Hay algunos independientes que están más vinculados con el oficialismo, que son Carlos Bianchi, Camila Musante, Mónica Arce, Andrés Jonet, Felipe González. Ahí podrían sumar 69. Y por lo tanto esto quedaría en manos de ¿quién? Del PDG y de la Democracia Cristiana. Está en manos de ellos. Del Subcomité de Centro Democrático Unido, ex-DC. Yo creo que por ahí está el éxito o fracaso de esta acusación constitucional para quienes la presentan. Son ellos. Un dato, ¿eh? No sería, desde el punto de vista político, no sería fácil para el gobierno perder un ministro de Educación cuando justamente uno de los elementos estructurantes, por decirlo así, del gobierno es la educación. O sea, el golpe político sería muy, muy fuerte, digo yo. Sí, el tema es que por lo mismo se presenta esta acusación constitucional, y esto incluso se venía planteando antes de lo que conocimos la semana pasada, ¿no? El terremoto en materia de los resultados del CIMSE, el anuncio de paro, además del Colegio de Profesores, que es para después de las vacaciones de invierno. Más allá del tema político, porque obviamente siempre acá hay un asunto político de intentar sacar a un ministro y lo que eso significa, en fin, obviamente hay muchas falencias, muchos problemas en materia de educación que no han sido o no han dado los resultados que uno hubiese esperado de un gobierno como este, que tiene dentro de sus máximas figuras personas que han luchado y hecho su carrera o basado su carrera política en mejorar la educación. Hay temas en educación, en todo nivel. Hay temas en educación que no son estrictamente, pero que son muy importantes, fundamentales, pero que no son estrictamente de educación. Me refiero, por ejemplo, a la alimentación escolar. Ustedes saben que cuando hay un paro de profesores, cuando los alumnos no van a clase, se produce además un drama, porque para muchos alumnos es muy importante los alimentos que le entregan en el colegio. Estos son contratos millonarios. Ustedes comprenderán, auditores, la cantidad de almuerzos que se entregan todos los días. Son contratos enormes. El Estado gasta, usted podrá decir, invierte muchísimo dinero en esto, y hace muchos años que se ha discutido la transparencia de estos contratos. Muchísimos años. En algún momento se dijo que esto era una parcela, porque el Estado estaba dividido en parcela, una parcela de la Democracia Cristiana, que ellos hacían los grandes negocios acá. Que es una de las partes, me llama la atención, porque parte de la acusación dice que en el caso de la alimentación escolar y la alimentación parvularia, en estos dos importantes programas desarrollados por la Junaed y que proveen de alimentación escolares de todo el tramo formativo, se ha detectado un mecanismo irregular de interpretar y administrar los contratos con los privados proveedores de las raciones alimenticias que importan el pago por bienes no prestados. Si eso se probara, la acusación es muy grave. Pago por bienes no prestados.
y la contratación de bienes por fuera del marco contractual, vulnerándose importantes normas sobre contratación pública y uso eficiente y eficaz de recursos públicos. Habrá que ver de qué se trata todo eso, hay que estar atentos a la acusación, al detalle, pero es muy importante esa parte, por ejemplo, desde el punto de vista de los recursos, de los dineros. Es muchísima plata. La manera de cómo se ha desarrollado todo esto podría importar un mal manejo de recursos públicos por montos superiores a los 40.000 millones de pesos. Son cifras grandes, cifras gruesas. No sabemos o no conozco al menos el detalle de cuál es, por qué se dice esto, pero habrá que escuchar la acusación constitucional, Néstor. Conocer los detalles que hoy se va a presentar. El ministro va a tener tiempo para poder, nos imaginamos que por eso suspendió al menos su aparición pública, para poder responder una vez que conozca el texto junto a su equipo jurídico, que todavía no se conoce quiénes van a acompañar al ministro de Educación en esta misma tarea. Pero efectivamente hay muchos de los argumentos que hay que ver cómo los va a tomar la ciudadanía respecto al debate. Por ejemplo, está el tema de la violencia en los establecimientos educacionales, que quepa duda que todo lo hemos visto, lo ha visto casi todo el país, casi a diario, los overoles blancos, las amenazas en contra de docentes. De hecho, el fin de semana se conoció, por ejemplo, una estudiante de educación que fue a hacer la práctica en un establecimiento y por quejarse en las redes sociales después le echaron. O sea, es lo que está pasando en el aula también. ¿Es culpa del ministro? No, es parte de lo que va a estar, yo creo, centrado el debate. Y está el atraso en el referente a los servicios locales de educación, que es un tema que impulsó muchísimo quienes hoy gobiernan, los impulsaron, debido a que es el traspaso es la desmunicipalización de los colegios. No solo lo impulsaron, Tomás, trabajaron en ello porque en ese momento estaban en el Ministerio de Educación con Nicolás Izaguirre, después con Adriana del Piano, otros se fueron para ser parlamentarios, pero efectivamente ellos trabajaron activamente y nos consta porque en ese momento reporteamos y veíamos cómo ellos se reunían en el Palacio de la Moneda con las asesores de Michelle Bachelet. Y lo otro es que con lo sensible que es el tema en este Ejecutivo de Educación y con lo sensible que es el tema en general, porque tú mencionabas otros ministros de Educación, casi todos han enfrentado acusaciones constitucionales. Está Yasna Proboste, Harald Bayer, que ellos finalmente salieron de los cargos y estuvieron con prohibición, pero también José Pablo Orellano, Raúl Figueroa, la misma Marcela Cubillos, en fin. Ahí nos llama todavía más la atención que no hubiese habido una mejor preparación de este ministro, porque era como incluso esperable que se fuera a presentar una acusación constitucional en su contra, que es lo que sucede finalmente, y con esta cantidad de capítulos, que es la mayor que nos contabas tú, los 7. Y con paro de profesores de regreso, de retorno de vacaciones. Claro, pero yo quiero recordar algo. En el último cambio de gabinete, en la previa al último cambio de gabinete, recordemos que uno de los ministros que estaba colgando un hilo era Marco Antonio Ávila. O sea, el ministro de Educación viene hace rato trastabillando. Esa es la verdad. Entonces, fue la silla que sacaron. ¿No es cierto? ¿Te acuerdas de eso, sí, no? ¿Y por qué no salió? Bueno, Revolución Democrática. O sea, corazón del gobierno, perdería educación, que es justamente una de las vigas estructurantes del gobierno. Era difícil desde el punto de vista político, porque era demostrar que justamente en uno de los temas que lo llevaron al poder están teniendo problemas. Y que reafirma también lo que pasó en el rol que Revolución Democrática jugó en la Municipalidad de Providencia, donde recordemos todavía ahí hay juicios de cuentas, platas que se acusa que se malgastaron o se mal utilizaron, etcétera, etcétera. Entonces vuelve otra vez a estar uno de los ejes de esta acusación, que es el manejo de las platas también, y ahí se pone una especie de advertencia respecto a Revolución Democrática. Ahora, hay mucho juego para ellos, eso es lo que queremos decir. Solamente un dato más. En la última encuesta de Plaza Pública Academ, que se ha dado a conocer en las últimas horas, el ministro Marco Antonio Ávila cayó 17 puntos en una semana. O sea, un desplome en la semana. 17 puntos, su aprobación llega solo al 39%. Esto también lo tienen en cuenta los parlamentarios. Tú sabes, claro, que el asunto de las encuestas para ellos es... tienen para la encuesta una sensibilidad especial, así que la van a mirar con atención. Y en una fecha que se presenta, que va a abrir el debate, insisto, la semana distrital, el próximo lunes es feriado, pero van a estar en semana distrital y eso es bien interesante para lo que van a recoger en sus territorios los parlamentarios. Gracias, Néstor. Que tengan buena semana. Igual tú, chao, Néstor. Análisis y profundidad. Radiograma.